Si eres electrónico, de seguro ya sabes cómo hacer tu propio circuito impreso, que esté fijo y funcionando. Y si no, aquí te dejo los pasos para hacerte uno. ¿Estás listo para aprender electrónica? Seguramente ya viste el video anterior que hice para fabricar esta PCB. Te invito a verlo, está completo el tutorial. Pero esta vez vamos a fabricar otro circuito en otra placa, pero colocando esta vez los componentes en el lado de la capa aislante de la placa. El primer paso, debemos tener el dibujo del circuito que haremos ilustrado en un papel. Ahora en ese mismo dibujo debemos agregarle estos cuadrados rectangulares en cada lado. Con una tijera vamos cortando el dibujo en el papel. Y así debe quedarte el cortado. Y es que este diseño en papel es para la nueva placa, que ya debe estar cortado al mismo tamaño de la hoja. Por favor, sigue los pasos del anterior video. El siguiente paso, debemos dibujar el circuito al revés al otro lado del papel. Es como recalcar su opuesto del dibujo. Te aconsejo que uses algún vidrio o espejo transparente, así te será más fácil recalcar el dibujo al revés. También te sugiero que repintes bien con el lápiz los puntos y las líneas de comunicación del circuito en el dibujo del papel. Es importante reconocer cuál es el dibujo que está al revés y cuál es el original. Por mi parte, es bueno colocar algunas letras que ayuden a identificar el lado original y el opuesto. El dibujo que está al revés debemos colocarlo encima de la placa en el lado del cobre conductor. Vuelvo a recalcar, el dibujo opuesto de la hoja tiene que ir encima de la placa en el lado del cobre. Y con esos rectángulos de los lados los vamos sujetando a la placa. Con un poco de cinta lo sujetamos hasta que quede bien fija el papel con la placa y así tiene que resultarte. El siguiente paso, tenemos que perforar cada punto de conexión del circuito dibujado. Escuchaste bien, perforar, hacer agujeros. Para esto sí o sí debemos comprarnos pequeños taladros con la capacidad de sostener brocas de perforación muy delgadas. La medida de perforación que más se usa y es recomendable es de 1 milímetro. Así que una broca y un taladro de estos requisitos te servirá para hacer muchos circuitos impresos. También existen algunos modelos de perforadoras de placas en algunas tiendas que podrías encontrar. O hay otras alternativas más económicas usando hasta un clavo muy delgado para perforar la placa. Pero ten mucho cuidado en no romper la placa. Yo conseguí este pequeño motor de 12 voltios que tiene un adaptador en el eje que se llama mandril, donde puedo colocar cualquier objeto largo y delgado de 1 milímetro de espesor, lo cual me es útil para colocarle una broca de perforación para metal, que es lo que conseguí en la ferretería, y lo ajusta muy bien al eje del motor. Algunos consejos que puedo darte es primero colocarlo en algo inclinado con alguna pieza para que tenga espacio por debajo y pase la broca sin dificultad, o también en algo plano como la madera pero que no sea tan duro para no quebrar la broca. Para la perforación te diré que necesitas tener un buen pulso firme de la mano para perforar correctamente. Así que empieza de forma inclinada para que la broca pueda agarrar el punto donde quieras perforar. En realidad solo es costumbre y práctica para realizar perforaciones exitosas. Siempre verifica que no falte ningún punto que perforar. El siguiente paso, retira con mucho cuidado el papel sin romperlo porque vamos a necesitar el dibujo del circuito de la hoja y dibujarlo en la placa. Tenemos que limpiar antes la placa con la lima fina. Ahora pasamos el dibujo de la hoja en la placa
y solo tenemos que unir cada punto de conexión con sus líneas de comunicación conductora. Luego debemos pintar bien los puntos perforados, ya sea en forma de redondos o cuadrados, porque ahí se va a soldar los pines de los componentes. Y por último, repasar cada línea de comunicación. Mientras bien pintada se encuentre, mejor resultado obtendrás del circuito impreso. Si te das cuenta del formato del dibujo, hasta podrías colocar los signos de la alimentación. Y si te sobra espacio, hasta podrías colocar algún nombre extra para adornar tu placa. El siguiente paso sería el quemado de la placa con perclorato de ferro o cualquier ácido para el quemado de la placa. Este proceso para prepararla lo expliqué en el anterior video. Introducimos la placa y empezamos a batir o moverlo para que acelere el proceso del quemado. Claro, siempre les recomiendo, si es tu primera vez, revise si está quemando correctamente la placa. Una vez terminado, pasamos a lavarla con agua, lo secas bien y luego retiras el dibujo pintado con la lima fina. Y así me resultó mi dibujo en la placa, y pues debe quedarte igual que el dibujo en el papel. El siguiente y el último paso es colocar los componentes por el lado de la capa aislante de la placa. Si lo ves en esta posición, el dibujo original y la placa al otro lado, podrás notar la similitud entre ambos. Con una luz de fondo te va a ayudar a comprenderlo. Procedemos a colocar los componentes y empezaremos por el circuito integrado, más exacto por su zócalo de 8 pines. Y al otro lado de la placa tiene que verse los pines sobresalidos, para que sea más fácil al soldarlos con estaño. Debemos siempre soldar alrededor del pin, por eso dibujamos grande el punto de perforación para que tenga más espacio de soldadura. Ahora podrás ir colocando todos los componentes restantes recordando su ubicación de cada uno, claro está. Podrás ir soldando cada pin de cada componente cómodamente sin usar también mucho estaño. Y la alimentación lo soldaré directamente las terminales de estas baterías a la placa, pero eso sí ubicando los signos correspondientes. Lo mejor de esta versión de diseño es que todos los pines están separados por debajo de los componentes. Así podré limpiar esa grasa que queda al soldar, con mucho alcohol y un cepillo. Una vez limpio y estando seco la placa, podremos usar el circuito impreso. Colocamos el circuito integrado en el zócalo, siempre recuerden en qué posición debe ir. Alimentamos a 6 voltios con pilas AA y tendremos nuestro circuito impreso ya funcionando en una placa versión 2 PCB que aún sigue siendo casero, pero el circuito está fijo, estable y lo más importante, que funcione. Para terminar con este video tutorial, les dejaré algunas precauciones y observaciones que deben tomar en cuenta. 1. El ácido para quemar placas no es peligroso ante el contacto con las manos, pero sí es muy manchoso con la ropa y no sale si lo lavas. Así que sean muy cuidadosos. 2. Realicen al menos 2 dibujos en papel del circuito, porque si son principiantes posiblemente dañen el dibujo en el papel. 3. Si observan, cuando coloqué y soldé el zócalo para el circuito integrado, lo había colocado al revés. No quiero decir con esto que no vaya a funcionar, pero es mejor respetar su posición correcta para no tener confusiones a futuro con los circuitos, o en este caso con el circuito. 4. Traten de realizar las perforaciones a medida y al tamaño real de los componentes electrónicos. Yo aquí, por ejemplo, me equivoqué en el tamaño de la bornera para la batería. Le faltaba más espacio, así que por eso lo soldé directamente los cables.
lo cual también les aconsejo que fabriquen los circuitos impresos en placas más grandes y no tan pequeños. Como principiantes tengan más espacio en las placas hasta que logren tener la experiencia adecuada y lo hagan mucho mejor. Hay otras formas de realizar circuitos impresos usando programas, por ejemplo los simuladores electrónicos, donde te pueden facilitar el dibujo y el diseño impreso, hasta incluso hacerlos funcionar ahí mismo. O podrían darte una perspectiva de visualización como resultado en 3D. Y obviamente existen otros métodos de quemado de placas mucho más profesionales, usando materiales bastante especiales para hacer un resultado más profesional, se puede decir. Pero ya ese es un tema para otro video, ¿no creen? Por favor, sigan mi canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, denle un me gusta, dejen sus comentarios. Te lo ha explicado Androbot y espero que sigamos aprendiendo juntos con la electrónica. Hasta pronto.